Muy buenas tardes, muchísimas gracias a doña Nuria de Miguel por sus amables palabras de bienvenida, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por la invitación y a todos ustedes por su asistencia en la tarde de hoy, que pese a las circunstancias que nos acompañan, pues han apostado por disfrutar en una comunidad ordenada de una actividad cultural en el Museo del Prado. Espero que este rato que compartiremos pues pueda ser de su agrado. Cuando recibí la amable invitación de participar en este ciclo sobre Velázquez, propuse a los organizadores tratar de un periodo muy concreto, aunque es cierto que bastante conocido y estudiado, aquel que lleva por segunda vez a nuestro artista a Italia y en concreto a asentarse durante un periodo, como ahora veremos, cercano al año y medio en la ciudad de Roma. Son muchas las circunstancias que me hicieron inclinarme por esa propuesta, pero como pueden ver también en el título, específicamente aquello que intentaré acercarles dentro de lo que vivió Velázquez en lo personal y también dentro de lo que produjo en lo artístico durante aquella estancia romana, en un conjunto de retratos de individuos que por entonces pues estaban residiendo en la corte pontificia de manera permanente o se encontraban pues eventualmente en ella. Hablaré, por tanto, del segundo viaje a Italia y los retratos romanos de Velázquez. E intentaré hacerlo utilizando parte del enorme, diría que inagotable potencial que nuestro pintor reúne. Por una parte, aquel potencial que le otorga el ser indiscutiblemente una de las figuras más geniales de la historia de la pintura. Su creación, su capacidad de expresarse a través del arte será uno de esos elementos, pero el otro, pues un poco más contextual, será el utilizar la propia biografía de Velázquez para adentrarnos en un momento histórico concreto, puesto que él fue testigo de excepción de algunos de los lugares, de los hechos, pues que de manera muy significativa se destacaron en el siglo XVII. Aquí le tienen presentado a través de este autorretrato que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia, y aunque no hay una unanimidad absoluta de los estudiosos del pintor sobre qué datación exacta tendría, yo me inclino a pensar, como parte de estos especialistas, que fue realizado en torno al año 1650 y posiblemente durante esta estancia romana del propio Velázquez, que en la tarde de hoy intentaré comentar con ustedes. Esa apariencia del individuo pues nos lo situaría, si estoy en lo cierto, en torno a los 50 años de su edad. Podrían tal vez establecer una comparación visual en su mente con la apariencia que Velázquez demuestra en Las Meninas, año 1656, por tanto, en torno a los 56-57 años de su edad. Sabemos que Velázquez pues, conservó la melena, por decirlo coloquialmente, y no pues, encaneció, no parece que se blanquease, con lo cual pues, no sería disparatado, a mi entender, que aquí tuviéramos a Velázquez en torno a esos 50 años de su edad. Por entonces, como ustedes saben, pues él había conseguido lo máximo a lo que un artista podía aspirar en el ámbito profesional del arte en la España de su tiempo. Era pintor del rey Felipe IV y eso le otorgaba pues, haber tocado la cima de la carrera profesional de un artista en lo que era la España de aquel momento. Pero sabemos, y esto también creo que será objeto de algunas intervenciones en el curso que están ustedes siguiendo, que Velázquez, por este momento, en torno a los 50 años de su existencia, tenía también una serie de anhelos de tipo social, representativo, que le llevaban a aspirar a conseguir un título de caballería, algo en lo que el rey de España tenía un papel fundamental, pero donde también podía jugar un papel colateral el propio Papa, el propio pontífice. Él había llegado al máximo de lo que un pintor podía conseguir, pero socialmente todavía tenía pendiente ese pasar a la condición de hidalgo, de persona ennoblecida, a la que aspiraba, como seguramente pues, eso también ha sido tratado o se tratará en el curso, mediante el acceso a un hábito de caballería. Era, por tanto, un hombre que tenía todavía aspiraciones de progreso. No encontramos a alguien acomodado por completo en su situación, sino con un deseo todavía de avanzar, aunque fuera en esa dimensión más social de su propia existencia.
La ciudad de Roma, a la que Velázquez va a llegar en 1649, ahora les introduciré un poco todas las circunstancias de ese viaje, era también una ciudad que se encontraba en unas circunstancias singulares de dinamismo y de renovación. Todavía hoy, aunque puede que desde la actualidad no comprendamos la significación tan enorme que este evento tuvo en el pasado, todavía hoy la ciudad de Roma sigue acogiendo periódicamente el llamado Año Santo. El Año Santo es un jubileo universal decretado por el Papa que puede ser ordinario o extraordinario. El jubileo ordinario, desde hace ya bastantes siglos, se acostumbra a celebrar cada 25 años. Al inicio de cada siglo, el año 25, el 50 y el 75 de esa misma centuria. Luego, cada pontífice pues, tiene la potestad de declarar años jubilares extraordinarios, un poco en cuestión, pues, digamos, de dogmas teológicos, de circunstancias especiales de la propia Iglesia. Pues la Roma, a la que Velázquez va a llegar en 1650, estaba celebrando un año jubilar, uno de estos jubileos extraordinarios. ¿Qué suponía esto en términos prácticos? Pues fíjense que acudían miles de personas procedentes, en su mayoría, del continente europeo, por cuestiones de cercanía, que querían beneficiarse de esas prerrogativas, de esos beneficios espirituales que el Papa concedía a aquellos peregrinos que acudieran a Roma en Año Santo y realizaran una serie de visitas, asistieran a una serie de ritos y cumplieran, por así decirlo, una serie de parámetros preestablecidos para los peregrinos. Eso hacía que Roma se llenara de extranjeros muy variopintos y que al mismo tiempo la ciudad se sometiera a un proceso de renovación. La ciudad en Año Santo no solo se adecenta, sino que también se acometen en los años previos toda una serie de obras que han de estar a punto para ese evento del jubileo universal. En la península ibérica pues tenemos un jubileo también parecido, que seguro que todos ustedes de algún modo conocen, que sería el del apóstol Santiago, en la ciudad de Santiago de Compostela. Pues bueno, eso podríamos llevarlo a un término mucho mayor para lo que se refiere al siglo XVII. Al mismo tiempo que Roma vive este evento extraordinario del Año Santo, es también, y eso de manera estable hasta finales del siglo por lo menos, la gran capital artística de Europa. Va a ser Roma bajo el mecenazgo de los papas, bajo el patrocinio de las grandes familias de la nobleza, con el impulso de los embajadores extranjeros que están también residiendo en esta población, representando cada uno a su distinto rey, es el gran centro artístico de Europa. Ese título, pues tan solo comenzará a disputárselo de una forma paulatina París, ya muy a finales del siglo XVII, un poco pues gracias a todo lo que Luis XIV va a emprender en materia cultural. Pero en esta fecha en la que estamos nosotros, en torno a 1650, sigue siendo indiscutiblemente la capital artística de Europa y de allí emanan novedades, propuestas que luego van a ser recibidas en distinto modo por las otras poblaciones principales del continente, como puede ser la propia Madrid, y no solo el continente, sino en realidad todo el orbe católico, a través de lo que es pues también el paso de esta influencia romana a América Latina o incluso llevándola a un extremo, incluso hasta las Islas Filipinas. Velázquez procede, como todos también saben, del entorno inmediato del rey, del corazón de la corte madrileña. Él tiene su vínculo profesional y también en parte doméstico en el propio Palacio Real, en el antiguo Alcázar, que aquí bien recordado en una pintura de época. Y hemos de tener presente que, aunque no a la escala de Roma, Madrid era el principal centro artístico de la península ibérica, con todo el reconocimiento a la otra gran capital ibérica, que es Lisboa, pero desde el punto de vista de la concentración de talento en esta fecha, sin duda Madrid era pues, la gran capital en cuanto al arte en lo que era la península ibérica de entonces. Y fíjense, aquí ya sí que vamos a dar un pequeño paso atrás, vamos a ir hasta el año 1648 para analizar un fenómeno, podríamos decir, de historia familiar, pero también de historia política, que tiene que ver, a mi entender, con lo que Velázquez va a emprender como proyecto de viaje a Roma. Fíjense, tenemos una circunstancia vinculada al segundo matrimonio del rey reinante entonces, Felipe IV, con la que era su sobrina Mariana de Austria. Esta chica, que residía con la rama austríaca de la familia en Viena, había sido prometida a su primo
el infante Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV. Baltasar Carlos fallece prematuramente, la chica se queda sin prometido, el rey por entonces estaba viudo, había enviudado de su primera mujer, Isabel de Borbón, y él pues decide esposar a la que era prometida de su difunto hijo. Decide él contraer matrimonio con su sobrina carnal, Mariana de Austria. La diferencia de edad era enorme, pero los términos los que se establecían este tipo de matrimonios, la realeza, pues ya saben ustedes que no contemplaban ese factor como un impedimento, sobre todo si la menor era la propia mujer. De tal manera pues que con una apariencia muy cercana a la que nos presentan estos retratos, Felipe IV y la joven Mariana se convierten en marido y mujer. Ella pasa a ser reina de España. El matrimonio, como era habitual en estos casos, se celebra por poderes, de tal manera que pues se convierten en esposos relativamente rápido, pero luego, lógicamente, es necesario que ese matrimonio pues, se confirme y comience una convivencia física, en este caso, en la Corte de Madrid. Se prepara toda una comitiva muy importante para que, en nombre del rey de España, se vaya a Italia a recoger a Mariana de Austria y traerla ya en condición de reina hasta la península ibérica. Mariana va a viajar por tierra desde Viena y se encontrará precisamente en territorio italiano con estos emisarios españoles que van a ir a recogerla. ¿Por qué les cuento esta circunstancia? Porque, a mi entender, como tuve ocasión de publicar en un trabajo en el año 2016, el matrimonio de Felipe IV con Mariana de Austria es el desencadenante directo de que Velázquez viaje por segunda vez a Italia. Lo que nos cuentan los biógrafos del artista es que Velázquez, en un momento dado, se ofrece a Felipe IV a ir él en primera persona a Italia a comprar esculturas y pinturas con las que renovar la decoración del Alcázar de Madrid. ¿Por qué esa decoración? ¿Por qué renovar la decoración? ¿Era algo caprichoso? ¿Era un capricho del rey? Podía ser, pero tiene mucho más sentido, al menos a mi entender, que esa renovación decorativa del Alcázar de Madrid se produjese en el seno de una convivencia marital que había de comenzar. Igual que todavía hoy nosotros, pues cuando comenzamos un proyecto de pareja, una convivencia, un matrimonio, pues solemos poner a punto la casa en la que esa convivencia va a tener lugar, pues llevado a términos regios, tiene sentido pensar de forma análoga para lo que podía ser esta convivencia. Y no olvidemos pues que Felipe IV ya desde inicios de su reinado había demostrado un interés muy especial por el coleccionismo de pintura, por conceder un lugar importante a la exhibición de sus colecciones en los edificios que ocupaba a modo de residencia. Aquí en Madrid, pues el Alcázar que hemos visto, el Buen Retiro, la Casa de Campo, de tal manera que, a mi entender, cobra sentido que ese ofrecimiento de Velázquez no se hiciera de una manera desconectada de lo que estaba ocurriendo en la vida del propio monarca, sino en relación a una puesta a punto del Alcázar para el inicio de la convivencia efectiva de Mariana y su tío esposo, Felipe IV. De esta manera, pues el rey concede permiso a Velázquez para ir a Italia con esa misión de comprar escultura y pintura que luego había de traer consigo y emplearse en la decoración, en la renovación decorativa, mejor dicho, del Alcázar de Madrid, como sucesivamente se confirma. Y de esta manera, conseguido el permiso regio con ese propósito, Velázquez va a emprender viaje a Italia. Pero no lo va a hacer en solitario, lo va a hacer integrándose en una impresionante comitiva naval que se estaba organizando para que zarpase desde el puerto de Málaga y que tenía como finalidad ir a recoger, como les decía, en tierra italiana a la nueva reina Mariana de Austria. Y eso pues nos lo documenta de una forma bastante gráfica, aunque se trate solo de un episodio puntual, esta pintura atribuida al napolitano Mico Spadaro, que se encuentra en la colección Banco Santander, aquí en Madrid, y que representa lo que podría ser el momento casi culminante de esa expedición para ir a buscar la reina. El momento en el que la reina, ya recibida en tierra italiana por esta comitiva, se embarca de regreso a la península ibérica en el puerto de Finale, en Liguria, cerca de la ciudad de Génova. Pues bueno, Velázquez zarpará cuando esta comitiva se dirige a Italia desde el puerto de Málaga con todo este aparato de individuos, de barcos, de bienes muebles, de transportes.
que estaba dirigida por el duque de Maqueda, por un personaje de primerísimo rango entonces que actúa de alguna manera en nombre del propio Felipe IV, y una vez tomase tierra esta comitiva en el puerto de Génova, Velázquez ya siguió en solitario. Una vez que llega a Génova, él va sucesivamente visitando distintas poblaciones de Italia, de norte a sur, y así pues llega en la primavera del año 1649 finalmente a la ciudad de Roma, después de haber formado parte de esa comitiva que iba a recibir a la reina. Y fíjense, el hecho de formar parte de la comitiva que iba a recibir a la reina, pues podemos considerarlo fortuito, pero a mi entender tampoco lo es. A mi entender es que Velázquez va como un funcionario regio en esa comitiva con una misión determinada, que es la de adquirir bienes muebles, pintura y escultura, que luego van a engalanar la casa en la que la propia reina va a vivir. Bueno, el caso es que, como les digo, en la primavera de 1649, Velázquez llega a la ciudad de Roma y allí pues transcurrirá aproximadamente un año y medio, pues centrado en lo que debía ser esa misión encargada por el propio soberano, esa misión pues de comprar pintura y escultura con la que adornar el Alcázar de Madrid. Aunque en Roma, como ahora intentaré comentarles, su misión se centrará sobre todo, esto puede que ya lo hayan también visto en algún otro en alguna otra de las intervenciones de este curso, se va a centrar sobre todo en la adquisición de escultura. Será sobre todo esa la misión. Roma estaba entonces gobernada como señor temporal y como señor espiritual por el Papa Inocencio X Pamphili. Este individuo, de un carácter no demasiado amable y, por otra parte, encontrándose ya en un momento vital en la que era un hombre pues, con ciertas limitaciones de salud relativamente achacoso, contaba con una simpatía relativa por parte de la corona española, porque era individuo conocido por parte del propio rey Felipe IV y de la corte de Madrid, y por otro lado porque en algunas de las decisiones que él había tomado ya como sumo pontífice al servicio de la Santa Sede, pues se había mostrado proclive a entender, a atender, a ayudar en algunas cuestiones eclesiásticas que resultaban de interés para España. ¿Cómo se había producido ese vínculo directo entre este individuo, el Papa Inocencio X y la corte de Madrid? Pues fíjense, se había producido sobre todo por una misión diplomática que el propio Inocencio, antes de ser Papa, había desempeñado en Madrid, actuando como nuncio pontificio entre los años 1626 y 1630. Conocerán muchos de ustedes en el Madrid de los Austrias la calle llamada del Nuncio, cerca de la iglesia de San Pedro. Esa calle se llama así porque allí estuvo mucho tiempo el Palacio de la Nunciatura Apostólica en Madrid. Todavía el edificio se conserva, aunque destinado a otro uso. Y bueno, pues en aquel inmueble, al igual que otros muchos nuncios, Pamphili residió entre 1626 y 1630, ya iniciado el reinado de Felipe IV y ya estando Velázquez en Madrid como pintor del rey. Todo eso hemos de tenerlo en cuenta para lo que luego iré intentando exponerles. Aquí tienen al Papa en este magnífico retrato escultórico de Gian Lorenzo Bernini, que luego pues, nos va a servir también un poco de contrapunto para acercarnos al retrato pictórico que, como todos ustedes saben, pues, realizará el propio Velázquez. Durante este año y medio que Velázquez pasa en Roma, no imaginen ustedes que está en solitario teniendo que hacer multitud de gestiones. Velázquez va a encontrar allí un apoyo importante, por una parte, del embajador de España en Roma ante la Santa Sede en aquel momento, que era un noble de primerísimo rango, era el séptimo duque del Infantado. El duque del Infantado era posiblemente en aquel entonces el título nobiliario más importante de España. El duque del Infantado tenía jurisdicción sobre unas 150.000 personas, entonces fíjense ustedes la magnitud de esa figura nobiliaria. Y por otro lado, no solo del propio duque, sino también pues, de diversos funcionarios al servicio de la embajada, miembros de la comunidad española asentada de manera permanente en Roma, pues prestaron una atención y una ayuda a Velázquez en lo que él allí había de acometer como encargo del propio rey. Aquí tienen esta vista de la Plaza de España en Roma, que como seguramente muchos de ustedes saben, pues tiene ese nombre debido a que el palacio que ven
ven hacia su izquierda en primer término, acoge la Embajada de España ante la Santa Sede de forma estable desde principios del siglo XVII y pues es un edificio que también desde mediados de esa centuria es propiedad del Estado español. Entonces, pues diríamos propiedad de la corona. Y de ahí el nombre de esta conocida plaza romana, pues que será uno de los escenarios en los que Velázquez se mueva durante aquel periodo. Como les decía, la misión de Velázquez en Roma, en cuanto a la atención de lo que el rey le había encomendado, tenía un propósito primordial y era conseguir una serie de esculturas que luego traer consigo. Pero fíjense, no se trataba de esculturas que estuvieran en el mercado del arte y que él pudiera comprar, sino por el contrario de esculturas que tenían que hacerse desde cero. Y lo que se había trazado como propósito es que esas esculturas fueran copias en muy buena calidad material de obras de la antigüedad clásica que se encontraban en distintas colecciones de la ciudad de Roma. Estos originales del mundo grecorromano pues se encontraban en los palacios del propio Papa y en distintos palacios de grandes familias de la ciudad de Roma, de grandes familias de la nobleza. Velázquez lo que tenía como misión era generar copias de muy buena calidad y generalmente a escala real, a escala 1:1, de algunas de esas grandes esculturas de la antigüedad clásica. Esto que les digo conlleva toda una dimensión de negociación importante, porque hay que conseguir el permiso de los dueños para hacer esas copias. Además, tengan en cuenta, muchos de ustedes seguro que están familiarizados también con las técnicas artísticas, tengan en cuenta que al realizar estas copias a escala 1:1, no era descabellado que se hiciera, aún sin quererlo, algún daño, algún destrozo a la pieza original. Conllevaba un factor de riesgo para las piezas originales. Y aparte de esta dimensión, digamos, organizativa, conseguir el permiso, era también una operación muy compleja desde el punto de vista técnico. Hacían falta talleres muy bien preparados para estos procesos de copia, hacían falta gente muy experta, muy experimentada en este tipo de procesos y sobre todo cuando se trata de copias hechas en bronce. La copia en bronce conlleva una complejidad técnica muy superior, hay que trabajar en fundición, hay que trabajar en infraestructuras muy preparadas para ello. La ciudad de Roma las tenía, pero conllevaba pues orquestar equipos humanos y espacios de taller muy sofisticados y con un número importante de individuos operando de manera coordinada. Por tanto, era una operación bastante compleja. Esas esculturas que Velázquez realiza, o él más bien supervisa la realización para servir luego en el adorno del Alcázar, por suerte muchas de ellas se conservan todavía hoy, tienen algunas en el propio Museo del Prado, entre ellos pues, el Hermafrodita que generalmente pueden ver en la Sala de las Meninas, hay también otras en Patrimonio Nacional y también algunas en la Academia de San Fernando. Algunas se hicieron en bronce, que como les digo sería lo más complejo, otras por el contrario se hicieron en yeso. Las de yeso, pues, aunque también conllevan su dificultad, pero son un poco más sencillas como producción. Esto fue la tarea primordial que Velázquez hubo de acometer en Roma y era su tarea oficial. Pero después sabemos que él también realizó toda una serie de retratos, que son los que esta tarde intentaré, pues, en el tiempo que nos queda, presentarles. Pero es muy importante que partamos de un contexto adecuado para entender qué significaron estos retratos. El realizar esos retratos, salvo una incógnita que ahora les plantearé, no parece que fuera algo que estuviera incluido en la misión. Parece que, salvo esta pregunta, que ahora después compartiré con ustedes, el resto de los retratos que Velázquez realiza los hace por su propia iniciativa de manera libre y espontánea. No era ningún tipo de orden regia, salvo en un caso, tal vez. Y fíjense, Velázquez va a deslumbrar, va a maravillar, va a cautivar a la ciudad de Roma cuando se ven estos retratos que él realiza a distintos individuos. ¿Y por qué resulta tan fascinante? Pues fíjense, podemos también entenderlo si comprendemos el contexto en el que estos retratos se realizan y se presentan en público. Roma había tenido en la primera mitad del siglo XVII, cuando Velázquez se encuentra allí, en las décadas previas a su llegada, algunos artistas de gran talla que habían trabajado puntualmente como retratistas. El caso de Caravaggio, de Guido Reni, del Domenichino.
algunos artistas de enorme talla habían trabajado puntualmente como retratistas en la primera, segunda, tercera década del siglo XVII. Pero fíjense, cuando Velázquez llega, se da la circunstancia que no hay ningún retratista en pintura especialmente brillante en la ciudad. De hecho, tenemos una carta del famoso pintor francés Nicolas Poussin, en la que él comenta a un amigo también entendido en arte que en estos años 40 del siglo XVII en Roma no hay ningún buen retratista en pintura. Sí que lo sabía, y acabamos de ver un ejemplo, magníficos retratistas en escultura. Y fíjense, esto tiene que ver también con la propia demanda del mercado romano. La ciudad de Roma exhibe, y muchos de ustedes lo habrán comprobado en primera persona, una cantidad enorme de monumentos fúnebres en los que se muestra la efigie del difunto. Hay toda una demanda social grande y una inversión económica importante en escultura de retrato. El propio Papa va a ser un gran demandante de esta escultura de retrato, porque sirve para afirmar su propia autoridad, sirve para trasladar su propia imagen y actuar como un medio representativo de primer orden. La pintura también cumple esa función representativa, pero si queremos, en la jerarquía romana ligeramente menor. Y se da la circunstancia, como les decía, que en la década de los años 40 del siglo XVII no hay en Roma ningún retratista en pintura de primer orden. Los puede haber que se encuentren puntualmente en la ciudad, pero asentado con un sentido estable se carece de ellos. Y hasta tal punto que tenemos la noticia de que este embajador importantísimo que España tiene en Roma en esta fecha, el duque del Infantado, quiere retratarse por un pintor romano y a quien encuentra mejor para esta tarea es a un tal Hipólito Leoni, que me imagino la mayoría de ustedes no conocerá, no tienen por qué, es un artista absolutamente secundario en el organigrama del arte barroco. Eso sí, era hijastro de un pintor que había sido muy buen retratista, había sido hijastro de Ottavio Leoni, su padre putativo, que ya había fallecido, sí que era un retratista de primera índole, pero este Hipólito era un retratista muy modesto. Hasta tal punto que, fíjense, pues no se ha conservado con especial cuidado ninguna pintura asociada a su nombre. Esta que les presento está atribuida y si la atribución es correcta nos puede dar una idea de un artista que trabaja con un dibujo relativamente correcto, pero luego con un color bastante seco y que no ayuda a una profundización psicológica en el individuo, que en definitiva es de lo que el retrato se trata. No solo de mostrar una apariencia, sino también un alma, un espíritu asociado a esa apariencia. Y es por eso que Velázquez va a brillar doblemente, por su talento objetivo y consustancial, y por otro lado porque llega a un panorama en el que no hay nadie que deslumbre con la capacidad de pintar al óleo un retrato. Tenemos una cita de un biógrafo de Velázquez, y no solo de Velázquez, sino de muchos de los artistas que trabajan en España en el pasado, Antonio Palomino. Antonio Palomino será un nombre que ustedes seguro que habrán escuchado muchas veces, es el gran pintor teórico y también biógrafo de artistas que trabajan en la España de los siglos XV, XVI, XVII, primeros del XVIII, y que incluye en su obra El Parnaso español, pintoresco y laureado, una biografía relativamente amplia y detallada de Velázquez. Esa biografía que Palomino incluye ofrece una cita en la que se mencionan específicamente los retratos que Velázquez realiza en la corte romana. Los estudiosos que se han ocupado de esta fuente, de este párrafo en el que habla Palomino de esos retratos, le conceden una enorme veracidad. Parece que Palomino tuvo algún testimonio, que conoció muy de primera mano lo que había sido la vida de Velázquez y que trasladó una información muy precisa de lo que había sido esa actividad durante su segunda estancia en Roma. Dice así esta cita de Palomino: retrató al cardenal Panfilio, el propio Papa, Inocencio X Panfili, a la ilustrísima señora doña Olimpia, cuñada del Papa, ahora hablaremos de ella, Monseñor Camilo Máximo, camarero de su santidad, insigne pintor, a Monseñor Abad Hipólito, camarero también del Papa, Monseñor mayordomo de su santidad y Monseñor Miguel Ángelo, barbero del Papa.
Hago aquí un inciso. Fíjense, este barbero del Papa. Por lo general asociamos la palabra barbero a alguien pues, que nos acicala el cabello, nos pone un poco más presentables, pero no olvidemos que en este contexto del barroco, el barbero es alguien que también realiza pequeñas cirugías, es también alguien que ayuda al mantenimiento de la salud del individuo. Una costumbre que en el pasado se practicó, aunque hoy día ya del todo descartada, es la de la sangría. Se creía que sangrando a la persona se podían superar episodios de enfermedad. Entonces, entendamos este barbero del Papa no solo como alguien que ponía ligeramente presentable a este hombre ya mayor, sino que también actuaba en pro de su buena salud. Bueno, prosigo la cita. A Ferdinando Brandano, oficial mayor de la Secretaría del Papa, a Jerónimo Vivaldo, a Flaminia Triunfi, excelente pintora. Otros retratos hizo, de los cuales no hago mención, por haberse quedado en bosquejo, aunque no carecerían de semejanza a sus originales. Bueno, fíjense, pues en total Velázquez nos habla de 11 retratos, disculpen, Palomino nos habla de 11 retratos que Velázquez habría realizado en esa segunda estancia romana, que como les digo se dilata aproximadamente 1 año y medio, de los cuales estos 11 habrían quedado acabados y una serie indefinida, que él no concluye el número, pues se quedaron sin terminar. Ahora les completaré esa parte de la cita que todavía no he leído, pero antes de avanzar quiero hacer una reflexión. Fíjense, aquí Palomino no está enumerando de manera arbitraria ni caprichosa. Palomino está enumerando en orden jerárquico. Está enumerando de la persona más importante a la menos importante. El propio Papa encabeza la lista y luego siguen una serie de nombres vinculados con el entorno papal, vinculados con la corte pontificia y verán, como luego un poquito también intentaré acercarles, que los nombres que no son de monseñores ni de familiares del Papa, pues son personas muy relevantes en la Roma de entonces, de algún u otro modo conectadas con España. Por tanto, hay aquí una lectura jerárquica dentro de esos retratos enumerados. Aquí Palomino recuerda del más al menos importante de los individuos que recibieron, pues, entre comillas, ese privilegio de haber sido retratados por Velázquez. Y voy ya a la cita última, al último punto de esta cita, que nos va a ayudar a enlazar con lo siguiente. Aunque todos ustedes lo conocerán, pero quiero presentarlos desde una óptica diferente. Cuando se determinó retratarse al sumo pontífice, quiso prevenirse antes con el ejercicio de pintar una cabeza del natural. Hizo la de Juan de Pareja, esclavo suyo y agudo pintor. Fíjense, lo que se nos dice en este último punto de la cita de Palomino es que para Velázquez recuperar un poco la soltura de pintar antes de retratar al sumo pontífice, antes de retratar al Papa, pues se ejercitó pintando a su propio esclavo que le estaba acompañando en esa experiencia italiana, Juan de Pareja, y que además este Juan de Pareja pues, tenía formación como pintor, era un individuo que tenía capacidad de pintar. Y bueno, fíjense, esto último que nos dice Palomino ha sido desmentido. Sí que es cierto que Velázquez retrata a Juan de Pareja, sí que es cierto que retrata, como todos saben, al Papa, pero un hecho y otro estuvieron separados por muchos meses de distancia. Velázquez retrata a Juan de Pareja en la primera mitad de marzo del año 1650. En la primera mitad de marzo de 1650 retrata a Juan de Pareja y al Papa lo va a retratar a mediados de agosto. Entonces, fíjense ustedes la distancia temporal, bastante como para que a uno se le vuelva a dormir la muñeca, de tal manera que eso que ha puesto Palomino en relación realmente parece, y hay bastantes indicios de que no fue así. Hubo una gran distancia temporal entre que Velázquez retrata a su criado y esclavo y que retrata al pontífice. Pero sí que es cierto que, hasta donde sabemos, esos retratos romanos se van a iniciar con la del propio Juan de Pareja. Y fíjense, ahora retrocedo sobre esta imagen, se va a iniciar con el retrato de Juan de Pareja. La primera noticia cronológica que tenemos sobre estos retratos de Velázquez pintados en Roma nos sitúan en una fecha muy precisa, día de San José, 19 de marzo de 1650. El retrato de Juan de Pareja, que aquí ven hoy día en el Metropolitan de Nueva York, pintado por Diego Velázquez, se presenta en la
rotonda de la ciudad de Roma. La rotonda no es otro edificio que el famoso Panteón, esta fabulosa construcción de la antigua Roma que ha llegado bastante inalterada hasta nuestros días. Fíjense por qué se presenta el retrato de Juan de Pareja en el Panteón de Roma el día de San José de 1650. Pues esto está ligado a una costumbre de la propia ciudad y también a un evento que toca en primera persona a Velázquez. En el Panteón está enterrado el gran Rafael de Urbino. El gran pintor Rafael está enterrado en ese arcosolio bajo que pueden ustedes ver en esta imagen, pocos centímetros por encima del suelo del propio Panteón. Por tanto, el encontrarse allí la tumba de Rafael convirtió al Panteón en un lugar de referencia artística con un sentido, podríamos decir, poético, evocador. Y se constituyó una asociación de artistas en torno a este edificio llamados los virtuosos del Panteón. Podríamos decir que era una asociación de artistas, todos con un cierto éxito, que obtenían algunos beneficios de practicar esa, podríamos decir, unión comunitaria. Velázquez va a ser admitido con un cierto sentido extraordinario en ese colectivo de los virtuosos del Panteón y como nuevo miembro se le va a invitar a que expusiera una obra de su pincel en la muestra de arte anual que la asociación realizaba, precisamente el día de San José. Y Velázquez, la obra que va a presentar, podríamos decir, de una manera un poco cursi, casi a modo de puesta de largo en la sociedad romana de entonces, para demostrar de lo que él era capaz, fue el retrato de su esclavo Juan de Pareja. Bueno, fíjense, la historiografía, hasta donde les cuento, pues ha clarificado muy bien este hecho. No ha sido nada novedoso lo que les he comentado sobre este retrato hasta ahora. Pero sí me gustaría ofrecerles una interpretación nueva de lo que aquello pudo significar. Bueno, para empezar, fíjense, la técnica en la que está realizado este retrato de Juan de Pareja, al igual que todos los demás retratos que Velázquez realiza en Roma en 1650, es una técnica muy suelta de borrones, de manchas de pintura que luego cobran perfecto sentido cuando están ensambladas entre sí, en cuya identidad técnica pues los propios coetáneos de Velázquez reconocieron que el pintor estaba realizando una evocación de Tiziano, estaba de algún modo retomando la lección de esa pintura última de Tiziano, de manchas, de borrones, que luego visualmente cobran un perfecto sentido, en su técnica retratística. Y bueno, pues de algún modo ese sentido, pues la propia radiografía, aquí les muestro un detalle de la radiografía del retrato de Juan de Pareja, nos lo vienen a confirmar todavía más, ¿no? Esa capacidad de que luego el ojo complete toda esa sugestividad preimpresionista de manchas que el artista traza en torno al individuo. Y fíjense, pues aquí vemos a Juan de Pareja, que a pesar de ser un esclavo, pues se nos presenta como un hombre muy digno, con una vestimenta pues casi de individuo rico, con una pose no altiva, pero una pose pues de seguridad, de autosatisfacción considerable. Fíjense también esa mirada franca y directa que dirige al espectador. Bueno, esto ha sido siempre leído en una clave que seguramente será cierta y es de la afectividad más de amigo que de señor que Velázquez pues proyecta sobre el propio Juan de Pareja. Hemos de tener eso como una premisa pues seguramente muy acertada para entender este retrato. Pero fíjense, hemos de ir un poco más allá, no quedarnos solo con eso que de alguna manera pues sería lo fácil, lo obvio y lo que casi que salta a la vista. Este retrato, desde mi parecer, es una enorme transgresión. Es una pintura de una fuerza transgresora extraordinaria. Tanto por cómo está pintada, pero sobre todo por qué pinta y dónde lo presenta. Fíjense, estamos hablando de un individuo que era un esclavo. En la España del siglo XVII se acepta la existencia de esclavos. Por lo general eran individuos que procedían de otros lugares fuera de los propios territorios de la monarquía. Pero los había también nacidos en el propio seno de la España peninsular. En concreto, fíjense, pues Juan de Pareja, hasta donde sabemos, era un morisco que procedía de la ciudad de Antequera, en la provincia de Málaga. Por causas que desconocemos, pues había pues nacido con esa condición de esclavo, llegando a propiedad, porque era una propiedad privada, no lo olvidemos, del propio Diego Velázquez.
Fíjense, cuando se ingresaba en esta asociación de los virtuosos del Panteón, se pedía una conducta ejemplar a los individuos que en ella ingresaban. Y uno de los elementos que esa conducta ejemplar requería era que el virtuoso del Panteón no tuviera esclavos. Juan de Pareja va a ser liberado, no ese día de San José, sino algunos meses más tarde, pero dentro del mismo año 1650. Velázquez pues, acomete de manera puntual esa normativa y pone en libertad, concede una carta de liberación a su esclavo Juan de Pareja. Bueno, pero fíjense, no era tanto eso, que también se conoce, donde quería llegar, como lo siguiente. Estamos hablando de un retrato que presenta a un esclavo, aquí todavía lo era, que sirve a un pintor del rey de España y que se exhibe en uno de los lugares más solemnes de la ciudad de Roma, la rotonda del Panteón, pues en el entorno en el que descansaban los propios restos mortales de Rafael. De tal manera que en la temática hemos también de indagar. Y para ello resulta siempre interesante entender qué se quería decir con una palabra en el momento que estamos estudiando. Podemos para ello irnos al Tesoro de Sebastián de Covarrubias. El Tesoro de Covarrubias es un gran diccionario de español que se publica, de lengua castellana, como entonces se decía también en su título, que se publica en el siglo XVII. Y fíjense, en el Tesoro de Covarrubias, la palabra retrato se vincula con la representación de una persona admirable y heroica. El retrato, socialmente, al menos en la España del siglo XVII, estaba reservado a individuos de un rango, de una posición y de una condición, como dice la propia definición, admirable y heroica. Bueno, en principio nos encontramos bastante lejos de esa condición admirable y heroica cuando estamos hablando de un modesto esclavo criado de un pintor. A mi entender, eso ya es un primer elemento de provocación muy importante a tener en cuenta. Y fíjense, otro elemento más que hemos de considerar. No hay gran tradición, por no decir que prácticamente no la hay, de presentar en lugares públicos y solemnes de la ciudad de Roma a individuos de raza no blanca. Individuos que no sean de raza blanca raramente aparecen representados, en el contexto del barroco, por supuesto, en lugares públicos y solemnes de la ciudad de Roma. Sí que contamos con algunos retratos, en este caso pues de un africano, previo al de Juan de Pareja, pero fíjense en este retrato de africano que conserva el Rijksmuseum de Ámsterdam, cómo la indumentaria, la actitud, pues casi que nos hace pensar que este hombre, pese a su condición racial no europea, pues sí que tuvo algún rasgo admirable y heroico en su condición, en su propia biografía. Puede que fuera uno de estos militares que, junto con Portugal, pues tienen que ver con toda la colonización de la costa de África. Les doy una hipótesis totalmente infundada, solo por intentar comprender quién podía ser este individuo. O fíjense, por ejemplo, en el contexto veneciano, en el taller de Domenico Tintoretto, este retrato, pues también de hombre no europeo, posiblemente en este caso no sea un africano, puede que sea un persa, puede que sea alguien de Asia Central, también ataviado de una forma muy rica. Fíjense en ese mazo de cartas, no de cartas de juego, sino de cartas de comunicación escrita que aparecen a su derecha, un individuo cultivado, refinado, de alta posición. Juan de Pareja no lo era. Juan de Pareja era un hombre absolutamente modesto, un hombre criado, eso sí, pues seguramente dentro de una dignidad y de una consideración de un pintor. Y es presentado en un lugar público de la ciudad de Roma. Esto no deja de ser un elemento, a mi entender, de enorme provocación, que Velázquez utilizó para su propio provecho, puesto que de alguna manera él llamó la atención doblemente sobre su obra. Por un lado, por la técnica, por otro lado, por la temática que estaba presentando, desafiando las convenciones. No era un individuo que a priori se considerase digno de ser retratado, sino por el contrario, alguien, pues, permítanme la expresión, y entrecomillada, por supuesto, alguien casi despreciable desde la mentalidad de la época. Habría que buscar en distintos lugares de la ciudad de Roma para encontrar
en la sacristía de Santa María la Mayor, de la Basílica de Santa María la Mayor, el monumento fúnebre de un individuo de raza negra. Pero fíjense, este individuo de raza negra tampoco era un individuo común, era un príncipe del Congo. Era Antonio Manuel Nebunda, que fue embajador del rey del Congo ante el Papa. Y además fue un individuo que procedía ya de una conversión al cristianismo, con lo cual había llevado toda una serie de ventajas, por así decirlo, a esa misión de expansión de la fe católica de la Santa Sede fuera de la geografía europea y americana, en este caso entrando en lo que sería el continente africano. Este busto en mármoles polícromos sí que es casi el único precedente que podríamos pensar en Roma de un lugar solemne donde se exhibe la efigie de un hombre de raza no blanca. Y Velázquez, a mi entender, jugó muy bien con eso. Hemos también de añadir otro elemento más. Voy rápido porque si no me temo que dejaré en el tintero otras cuestiones interesantes que quiero tratar con ustedes. Fíjense, hemos también de considerar que en toda la mentalidad del barroco, para comprobar que un retrato estuviera bien hecho, no había mejor manera que tener la posibilidad de confrontarlo con la persona a la que estaba retratando. De hecho, en todo lo que son los relatos artísticos, la literatura artística del barroco, hay numerosísimos episodios en los que se confronta al individuo retratado con su propio retrato, para así verificar esa veracidad, no solo de forma, sino también de alma. Esto que les voy a contar puede que sea un poco pedestre, pero creo que era la propia realidad. Fíjense, si Velázquez a Juan de Pareja, como esclavo suyo que era, le decía: tienes que quedarte 3 horas delante del retrato para que la gente comprenda la veracidad que hay en él, el pobre esclavo, evidentemente, y además incluso a lo mejor prestándose gustoso, lo hacía, ¿no? Esa posibilidad de que el individuo vivo, físico, estuviera cerca, delante del retrato, para que el público visitante de esta exposición de la Rotonda de Roma pudiera comprobar de primera mano esa fuerza veraz que encierra el retrato velasqueño. Bueno, ya les digo, 19 de marzo del año 1650. Tenemos que esperar para tener la siguiente vinculación cronológica de un retrato hasta el mes de julio de ese mismo año. De marzo saltamos a julio de 1650 y a través de una correspondencia diplomática que fue publicada por Salvador Salort, sabemos que en torno, pocos días antes, muy poco tiempo antes, del 13 de julio de 1650, Velázquez acomete el retrato de Doña Olimpia. Doña Olimpia, para muchos de ustedes, aquellos que sean apasionados del arte barroco, será un personaje conocido. Permítanme, no obstante, dar unas pinceladas rápidas para que las ubiquemos. Doña Olimpia Maidalchini Pamphili había estado casada con el hermano del Papa, con el hermano de Inocencio X, y ya se encontraba viuda por entonces. Esta mujer procedía de una familia, digamos, sin pedigrí, pero muy rica. Su padre era una especie de contratista en el ámbito inmobiliario del siglo XVII. Entonces ya también ese negocio daba mucho dinero. La familia Maidalchini, en un momento dado, era una familia muy rica. Y casan a Olimpia con un Pamphili, que tenían todo el pedigrí nobiliario, pero bastante poco dinero. Y fíjense, cuando en el siglo XVII se quería conseguir que a un individuo se le nombrara papa, por más que creamos en la divina providencia y en el Espíritu Santo, las cosas no funcionaban así. Había que utilizar mucho dinero. Imaginen lo que sería una campaña presidencial en Norteamérica, ahora que tenemos también ese tema de actualidad. La familia Maidalchini, una vez que casan a su hija con los empobrecidos Pamphili, ponen muchísimo dinero en juego para que el cuñado de Olimpia, Inocencio, acabe siendo papa, como realmente consiguen. Por tanto, hay una deuda contraída de por vida. La deuda con esta mujer era enorme. Sin ella, sin el dinero de su familia, Inocencio X nunca habría llegado a papa. Y por otro lado, fíjense, era una mujer con un gran carácter. Seguramente, dentro de su carácter muy fuerte, algo carismática sin duda también hubo de ser. Fue una mujer que durante el pontificado de Inocencio X, durante buena parte del mismo, hizo y deshizo en Roma casi lo que quiso, hasta tal punto que la gente la llamaba la papesa, ¿no? Puesto que veían que el papa titular era un hombre pusilánime envejecido y ella, sin embargo, una mujer enérgica que lo controlaba todo. Los embajadores extranjeros siempre se ocupaban de estar a buenas con doña Olimpia, puesto que en muchos asuntos de Estado ella decidía.
Y fíjense, su ambición se ve que era bastante ilimitada porque a pesar de tener esa condición de tanta influencia sobre la corte papal, cometió una imprudencia enorme, que fue falsificar una serie de documentos oficiales compinchada con un tal Mascambruno, y eso hizo que ya estando avanzado el pontificado de Inocencio, el escándalo fuera tan mayúsculo que no le quedó otra que aceptar un exilio que su propio cuñado decretó sobre ella. Tuvo que irse para siempre de la ciudad de Roma. Ese exilio, pues digamos que, bueno, luego se interpretó con una cierta flexibilidad, pero hubo sobre doña Olimpia, sin duda, momentos de poder casi ilimitado en lo que era el gobierno de la ciudad de Roma y de la Santa Sede. Por tanto, fíjense, Velázquez llega a doña Olimpia y, por supuesto, pues se encuentra con la que de facto era la persona más poderosa de Roma, prácticamente, más que el Papa. No sobre el papel, no en lo oficial, pero en lo oficioso, doña Olimpia tenía todavía, en julio de 1650, un poder enorme. Qué duda cabe que a Velázquez pues, también le interesa congraciarse con esta dama. Las crónicas nos dicen que ella estaba almorzando con unas amigas y que después del almuerzo, pues Velázquez la retrata. Parece que este retrato se hizo solo con una pose, con una única pose, una sesión de posado, y luego el pintor terminaría en su taller los aspectos colaterales. Ella aparece con la toca de viuda, vestida de luto, en su condición según correspondía a la mentalidad de la época. Fíjense como también con esa mirada franca y directa al espectador. Y de alguna manera, pues Velázquez humaniza una imagen de doña Olimpia que en otros retratos pues, nos la presenta altiva, soberbia, cargada de energía. Fíjense, por ejemplo, este extraordinario retrato escultórico que hace de la misma dama el pintor Alessandro Algardi. Es cierto que la escultura, pues, a menos que esté policromada, no puede generalmente transmitir una densidad psicológica tan grande como un retrato pintado al óleo, pero a pesar de ello, fíjense la energía que desprende este retrato de Alessandro Algardi, de una mujer fuerte, casi imparable. En este sentido, Velázquez la lleva a un tono algo más humano. Fíjense cómo bajo esta apariencia pues podemos a lo mejor ya percibir algunos rasgos de cansancio, de melancolía, incluso un gesto algo apesadumbrado, pero siempre manteniendo esa pose alta de doña Olimpia. Este retrato ha estado perdido durante muchísimo tiempo, hasta que en fecha reciente emergió en el mercado de arte y ha pasado, por desgracia, no a una institución museística, sino a un coleccionista particular, con lo cual, pues bueno, apareció, circularon por suerte algunas fotografías suyas y de nuevo ahora se encuentra en manos particulares. Permítanme algo sobre este retrato de doña Olimpia. He retocado un poco digitalmente la imagen que antes les proyectaba. He retocado un poco el contraste de esta imagen para permitir que se advierta un poco mejor algo que en la foto sin retocar casi no se aprecia. Fíjense cómo a la izquierda de la retratada aparecen unos puntitos amarillos. Esos puntitos amarillos en realidad son tachuelas metálicas del respaldo de una silla. Es el respaldo de una silla tapizada posiblemente de terciopelo, de cuero, no se ve muy bien, y lo que estamos viendo son los puntitos que sujetan el respaldo a la propia estructura de madera del mueble. Doña Olimpia aparece sentada. Fíjense, esto para nosotros pues podría pasar inadvertido, porque no tiene mayor relevancia hoy día, a lo mejor que alguien que encargue un retrato fotográfico, pictórico, como sea, aparezca esta persona sentada. Pero si lo analizamos de nuevo en su contexto, caemos en la cuenta que en Roma concretamente, pero podríamos decir que de manera general en la cultura barroca del siglo XVII, que un individuo apareciera retratado sentado nos hablaba de un individuo muy poderoso, de un individuo por lo general de no solo una alta jerarquía, sino de un poder práctico ejecutivo enorme. Y en la ciudad de Roma, el retrato de un individuo sentado solía estar casi restringido a varones que pertenecen a la cima de la Santa Sede, que pertenecen a la cúspide del Estado y que aparecen, por lo general, en ostentación de ese cargo que están ejerciendo, pues de papa, de cardenal, de alto monseñor. Doña Olimpia aparece retratada muy discretamente en una silla. Y esto, si hacemos un recorrido por los retratos femeninos que conocemos del siglo XVII, es bastante anómalo. Puede que sea una simple curiosidad, pero conociendo el contexto y conociendo el personaje, me atrevería también a sugerir que se trata de un retrato en el que se insinúa ese poder jerárquico
oficioso que doña Olimpia estaba desempeñando en la ciudad de Roma. Los retratos de mujeres sentadas del siglo XVII romano son muy pocos. Aquí les presento uno de los pocos. Se trata de un maravilloso retrato de Artemisia Gentileschi, de una dama cuya identidad no es segura, pero se ha supuesto que se trate de la duquesa Catarina Savelli. Fíjense, los Savelli eran de los principales miembros de la aristocracia romana, eran una familia muy poderosa, latifundistas, inmensamente ricas, señores de multitud de súbditos a través de los feudos que tenían en el entorno de la ciudad de Roma, y se podía decir que eran pequeños reyes. En este sentido, sí es cierto que se trata aquí del retrato de la duquesa Caterina Savelli, se justificaría por ese altísimo rango que ella aparezca en este retrato sentada. Y fíjense, para que conectemos con lo que el retrato sentado podía decir para una mujer, aquí tenemos otro de los pocos raros casos del siglo XVII que he podido recuperar. Y es este que presenta a una infanta de España que se había convertido por su boda, por su matrimonio, en emperatriz de Austria. Se trata de doña María, presentando a su hijo y heredero, el futuro emperador Fernando IV. Fíjense, ella está actuando de alguna manera como trono de la propia monarquía. Ella es doblemente un trono, está sentada en un trono, pero es el trono materno del propio heredero. De alguna forma hay también una analogía con la figura de la Virgen María. Entonces, fíjense que el elemento de la silla en un retrato femenino no suele ser inocente. Nos está hablando de un altísimo nivel jerárquico y de un poder ejecutivo real también muy alto, ¿no? Puede que ese sea el caso de doña Olimpia. Y bueno, llegamos así al tercer retrato en el que voy a detenerme, luego ya seré muy rápido para no cansarles demasiado, que es el del propio Papa Inocencio X. Sucesivamente sería el tercer retrato que tenemos documentado. El primero, el de Juan de Pareja, 19 de marzo, el segundo, el de doña Olimpia, en torno al 13 de julio, y fíjense, el del propio Papa en torno al 13 de agosto, al mes siguiente. Se ha dicho, y aquí pues conecto con esto que les decía hace un momento, de la pregunta que este retrato suscita, se ha dicho habitualmente que Velázquez tiene como parte de su misión en Roma el retratar al Papa. El hecho de retratar al Papa pues sería de esta manera un agasajo, un reconocimiento, un regalo que el propio rey Felipe IV querría hacer al pontífice. Esta afirmación tan rotunda hemos de tomarla con una cierta cautela, porque hay elementos que nos permiten ponerla al menos en una cierta duda. Fíjense, para empezar, si es la prioridad absoluta, o al menos aquello más perentorio, que Velázquez retrate al Papa, ¿por qué pasa tanto tiempo desde que Velázquez llega, primavera de 1649, hasta agosto de 1650? ¿Quería realmente el Papa ser retratado? ¿Era realmente algo prioritario en la misión de Velázquez? ¿Por qué no se acomete antes? Todas estas preguntas rondan estas circunstancias. No podemos ser tan taxativos, tan categóricos al afirmar que esto se hizo por orden, por regalo de Felipe IV. No lo sabemos realmente. El caso es que finalmente se hace en un momento tardío de la estancia de Velázquez en Roma y, por otro lado, como antes les decía, desconectado en lo cronológico del retrato de Juan de Pareja. El retrato de Juan de Pareja sí que parece que abre la serie, pero no está conectado como ejercicio previo con el Papa. Pasan muchos meses entre medias. Bueno, el retrato del propio Inocencio X es sin duda la culminación de toda esa galería de retratos que se realizan en la Roma de 1650 por parte de Velázquez. Él aquí retoma la tradición del retrato papal, vuelvo ahora sobre ello, retoma la tradición del retrato papal entronizado con un fondo de cortinaje neutro exhibiendo la indumentaria propia del pontífice, pero hace un giro de tuerca también enorme. Fíjense aquí, para hacer la comparativa, el retrato del Papa Julio II realizado por Rafael. El Papa Julio II, uno de los grandes mecenas del Renacimiento, como muchos de ustedes sabrán, pues escondía bajo esta apariencia de ancianito adorable un hombre de una energía desbordante que había sido capaz como Papa de ponerse al mando de sus ejércitos como general
real y de ir con la caballería de las propias tropas pontificias. Era un hombre de armas tomar, literalmente. Aquí le vemos ya dulcificado con ese matiz de la ancianidad por Rafael, y además fíjense pues cómo él tiene una mirada baja que no conecta empáticamente con el espectador, sino que ofrece pues una cierta visión tierna de la propia persona. Si vemos lo que hace Velázquez, la base tipológica del retrato es la misma, pero la interpretación psicológica es radicalmente distinta. Aquí el Papa Inocencio tiene una mirada erguida, frontal, casi incómoda, inquisitiva, de un cierto desagrado hacia el espectador de la propia pintura. Reviste toda la púrpura propia del pontificado, pero ya ven que la psicología que Velázquez capta es una psicología pues cruda, es un crudo verismo el que este retrato ofrece al espectador, y ahí está sin duda una de sus grandísimas cotas de éxito, sin duda uno de los retratos más importantes de la historia de la pintura. Fíjense en el billete, en la carta, que el propio Velázquez pinta en la mano izquierda del pontífice, aparece la firma, y aquí se dice que está hecho por Diego Velázquez, ayudante de cámara del rey de España. Velázquez aquí no se presenta como pintor del rey, sino como ayudante de cámara. Era un cargo, digamos, de confianza del propio soberano, con un rango superior al de pintor, y es Velázquez con esa condición con la que firma el retrato. Se ha dicho, y esto a mi entender sí que tiene todo el sentido, que Velázquez aprovechase esa cercanía puntual al Papa y la realización de este retrato para incidir en su petición de ayuda por parte del pontífice en el deseo que tenía de ser nombrado caballero de alguna orden militar española, como finalmente sabemos que ocurre cuando se le permite el ingreso en la Orden de Santiago, años más tarde. Entonces parece que esa cercanía al Papa sí que pudo ayudar a Velázquez. Hemos también de tener presente que Inocencio X había venido, como les decía, a Madrid como nuncio en 1626-30, y en esa coyuntura había conocido a Velázquez. No cabe pensar en unos términos de familiaridad, aquí la jerarquía marcaba una distancia insalvable, pero sí al menos de un conocimiento, de una cierta cercanía física en algunos momentos, en algunas recepciones, en algunos encuentros en palacio, entre el individuo y Velázquez. Con lo cual, Velázquez no parte de cero al hacer este retrato, sino que tiene ya una referencia del individuo, de su vida, de su carácter, a la hora de abordarlo. Incluso unos encuentros que le habían permitido valorar cómo el Papa había sido físicamente de joven y cómo él lo encuentra en Roma en 1650. Todo esto se vierte, se llena en la experiencia que el pintor tiene en sí a la hora de afrontar el retrato de Inocencio. Se hace una repetición autógrafa reducida para traer a España, y esa es posiblemente la que hoy día está en el Wellington Museum de Londres, procedente de ese famoso botín del rey José de Pepe Botella, que luego, como ustedes saben, pues pasa por un inexplicable regalo de Fernando VII al duque de Wellington. Este posiblemente sea la repetición que Velázquez hace del pintor del Papa para traer a España. Y el cuarto y último retrato que tenemos documentado es el que realiza del nipote de Inocencio X. Este término nipote, ya saben ustedes que se suele emplear en historia eclesiástica para definir a un individuo de la propia familia, a menudo un sobrino, pero no tiene por qué ser necesariamente sobrino, en el cual el Papa deposita una confianza especial y al que hace que promueva muy rápidamente a altos cargos de la jerarquía católica. Por lo general se promueven a estos nepotes rápidamente a la condición de cardenales. Y fue el caso de este chico llamado Camilo Astalli, que era un pariente del Papa, al que él concede toda esa confianza, y lo promueve como cardenal el 19 de septiembre de 1650. El retrato de Velázquez nos lo presenta ya vestido de cardenal, con lo cual sabemos que hubo de ser algo posterior, no mucho, algo posterior, a 19 de septiembre de 1650. Puede que incluso en los días posteriores a su nombramiento. Este cardenal luego hará pues algún tipo de negociación, de intermediación en favor de España, con lo cual es también un personaje al que se veía con una cierta simpatía desde la corte de Madrid. Y ya por cuestiones de tiempo voy a ser muy breve con lo sucesivo. Simplemente les mostraré los otros retratos
que Velázquez realizó en la corte romana y les daré unas pinceladas muy rápidas de cada individuo. Fíjense, por ejemplo, va a retratar a Monseñor Camilo Máximo. Él era miembro de la Curia Vaticana, un personaje por tanto socialmente relevante, pero aquello que le pudo acercar a Velázquez fue sobre todo su condición de coleccionista, protector de pintores, amante de la antigüedad, hombre pues, de un espíritu refinado y sensible. Y fíjense, este Camilo Máximo, tiempo más tarde, vendrá como nuncio a Madrid, después de haber conocido a Velázquez en Roma, con lo cual ese vínculo Velázquez-Camilo Máximi seguirá aquí en Madrid todavía algunos años más tarde. El único de estos retratos que tenemos en el Museo del Prado. Este retrato ingresó hace no mucho por compra en el Museo del Prado con el título provisional de El barbero del Papa. Muchos de ustedes seguro que lo recuerdan. Estuvo así expuesto varios años en la sala del museo. No había realmente ningún fundamento para identificar a este hombre como el barbero del Papa. Y la profesora Francesca Curti, con una investigación pues, realmente concluyente, demostró que este individuo es otro de los hombres que Palomino menciona en su lista. Se trata de Ferdinando Brandano. ¿Cómo se pudo llegar a esa conclusión? Pues fíjense, comparando el retrato de Velázquez, que tienen a la derecha, con otro retrato de ese individuo, Ferdinando Brandano, en el que con seguridad es él el representado. Fíjense pues, que hay un cambio de edad, pero pues, esa curiosa nariz un poco en forma de berenjena y la cuenca de los ojos nos denotan que se trata del mismo individuo. Este Fernando Brandano era un individuo de origen gallego, originario, su familia venía de Pontevedra, que tiempo atrás se había asentado en Roma y que con distintos negocios, diríamos hoy día que tenía un perfil profesional diversificado, con distintos negocios se había hecho enormemente rico, muy, muy rico. De hecho, se consideraba que era el ibérico, de la península ibérica, el ibérico más rico de la ciudad de Roma. Y entre los múltiples negocios que él atendía, comerciaba con pintura. Llevaba pintura desde Roma hasta Lisboa y en Lisboa esa pintura se revendía con importantes beneficios. Posiblemente de Lisboa muchas pasarían al Brasil colonial, de tal manera que el beneficio se incrementaba todavía más con la venta sucesiva. Y en esa cercanía de hombre rico, poderoso, pues lógicamente Velázquez se beneficiaría de su compañía. Fernando Brandano, tiempo más tarde, caerá en desgracia, tendrá un fin pues también un poco por sus excesos en los negocios y las triquiñuelas que empleaba, tendrá un fin bastante dramático, pero en el momento que Velázquez está en Roma se encuentra en pleno apogeo de su biografía y de su carrera. Luego nos encontramos este caso curioso. Fíjense, Monseñor Cristoforo Segni, el mayordomo de los palacios pontificios. El mayordomo del palacio pontificio era un individuo de un poder enorme. Tenía mando directo sobre varios miles de personas y era un individuo, un cargo con una influencia gigantesca en la ciudad de Roma. Este retrato ya muchos de ustedes, si no lo conocían, les estará rechinando un poco en la pupila y en la retina. No se trata de una obra autógrafa 100% de Velázquez. Fíjense, este retrato presenta una firma doble que consta de los nombres del propio Velázquez y de un pintor mucho menos conocido, que coincide con Velázquez en Roma, en aquella coyuntura, llamado Pietro Martire Neri. Está firmado por los dos. Se supone, como la explicación más plausible, pues que el retrato fuera comenzado por Velázquez y terminado por este Pietro Martire Neri. Pero ya ven que con una apariencia, con una calidad considerable, pero en absoluto tan sublime como los otros de la serie. En el Museo Capitolino de Roma se conserva este fabuloso retrato de un hombre, hasta hace poco tiempo objeto de interpretaciones distintas. Se solía decir que podía ser incluso un autorretrato del propio Velázquez. En realidad, también esta autora que les decía, la investigadora Francesca Curti, ha demostrado que se trata de un individuo llamado Juan de Córdoba. Este Juan de Córdoba era un español que estaba asentado de forma permanente en Roma y que ayudó muchísimo a Velázquez en toda esa gestión del encargo de escultura al cual me refería. Se presupone que establecieron una relación muy amistosa, de mucha confianza, en ese trato directo entre Velázquez y este individuo que ahora ya sabemos es Juan de Córdoba. Hay otro retrato en el Metropolitan de Nueva York que por técnica y por materiales
hubo de ser hecho durante esa estancia romana. No se conoce todavía su identidad. El profesor Javier Portús, como saben también conservador de este museo, tiene un artículo en el que él plantea distintas hipótesis, pero no hay ninguna todavía concluyente. A mi entender, como él está empleando en el retrato, bueno, el individuo aquí pintado está vestido con un cuello a la española, podría tratarse de otro de los individuos que Palomino menciona, este Jerónimo Vivaldo, que era un financiero de origen genovés, pero que había estado también muy vinculado, muy asentado en Madrid, de tal manera que tenía una identidad mixta ítalo-española. Podría tratarse de él. Y fíjense, quiero ya, para concluir, y discúlpenme que llevo pues un cuarto de hora sobre la hora prevista y sabemos que tenemos todos un terrible toque de queda que cumplir, pero concluyo ya muy rápidamente. Fíjense, en la lista de nombres que Velázquez da como individuos retratados, que Palomino da como individuos retratados en Roma, en esa estancia de Velázquez aparece, además de Doña Olimpia, una segunda mujer llamada Flaminia Triunfi. Y de ella dice Palomino que era una excelente pintora. Bueno, pues sobre ese retrato se han hecho especulaciones realmente imposibles y en algún caso me atrevo a decir que casi bochornosas. Bochornosas por lo que de atrevimiento y de ignorancia tienen por parte de quienes la han realizado. Fíjense, se ha dicho que Flaminia Triunfi podría ser la modelo que Velázquez utiliza en la Venus del Espejo. Bueno, para empezar, ya tenemos indicios bastante sólidos, o al menos bastante indicativos, de que la Venus del Espejo pudo muy probablemente ser hecha antes de que Velázquez viajara por segunda vez a Roma. Por otro lado, no hay ningún elemento serio para afirmar que esta fuera Flaminia Triunfi. Indagando un poco, esta Flaminia Triunfi era una dama de la alta sociedad con una serie de conexiones sociales importantísimas y nada más lejos que pensar que alguien con esa posición jerárquica en el siglo XVII se pudiera prestar a un retrato tan valiente, tan atrevido como el desnudo girado, pero cuya cara se devuelve por el espejo que aquí plantea Velázquez. No se trata de Flaminia Triunfi. Tampoco se trata de Flaminia Triunfi esta mujer con tábula rasa, conservada en el Meadows Museum de Dallas, puesto que la información biográfica que sobre esta Flaminia tenemos nos la sitúa como una dama que debería tener en torno a 40 años cuando Velázquez la retrata en 1650. No estamos tampoco aquí en la apariencia de una persona con esa edad. Esta chica es bastante más joven, bastante más cerca de los 20 que de los 40. Fíjense, esta Flaminia Triunfi, ¿quién era? Pues ella, el apellido Triunfi lo utilizaba por matrimonio con un individuo llamado Guidobaldo Triunfi, que venía de la ciudad de Ancona. La ciudad de Ancona es uno de los puertos principales que Italia tiene hacia el mar Adriático. Y en Ancona la familia Triunfi era pues, la más influyente. Aquí les proyecto esta pintura del siglo XIX, en la que vemos la entrada triunfal del rey Víctor Manuel de Italia en Ancona, y el palacio que ven al fondo a su izquierda sería el palacio de la familia Triunfi. No les pongo la foto actual porque este edificio fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos al menos este testimonio visual. Se trata, por tanto, Flaminia Triunfi, de una dama de enorme influencia y que tenía que ver, a través de su marido, pues con los intereses españoles en el territorio italiano. Estos Triunfi de Ancona, sabemos, por ejemplo, que hospedan en su palacio a la emperatriz María, que antes veíamos sentada, sosteniendo y sujetando a su bebé el futuro emperador Fernando IV. Cuando la emperatriz María pasa por Italia, se aloja con la familia Triunfi en Ancona. Entonces ahí ya nos da un poco la pauta de lo que fue esa cercanía con Velázquez. Y ya resumiendo, pues fíjense, cuando el pintor está en Roma, vemos que atiende a lo que es la representación de su condición de pintor del rey de España, realizando retratos de la familia pontificia, de la familia papal, el papa, su nepote y su cuñada. Un elemento interesante que hemos también de valorar es que hasta donde hoy día se sabe, Velázquez nunca cobró por estos retratos, sino que parece que los realizó de una manera, digamos, altruista, sin tener ningún tipo de interés económico. Puede que en alguno de ellos sí se cobrase, pero no tenemos ninguna información de cobrar
por estas obras. Por otro lado, pues también agasajó mediante retratos a individuos poderosos de la comunidad española de Roma, como fue el propio Fernando Brandano, y sobre todo como un signo de cercanía, de aprecio, posiblemente también algo instrumental, pues retrató a sus amigos Juan de Córdoba y su singular criado Juan de Pareja. Y puede que, autorretratándose a sí mismo, si es cierto, como algunos suponen, que el autorretrato con el que abríamos la charla se realizó en Roma en 1650, el propio Velázquez, con su efigie, se habría unido a aquella galería ideal en lo que fue uno de los trances más relevantes de toda su biografía. Muchas gracias por su atención.